Amables oyentes, una vez más con ustedes para llevarles un mensaje de la hermosísima palabra del Señor. En esta oportunidad, Hebreos 11, el versículo 13, textualmente dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. El título de hoy: extranjeros y peregrinos. ¿A qué se refiere específicamente esta situación con Abraham y sus descendientes? Se está refiriendo a las promesas que Dios hizo a aquella gente, sustancialmente a la familia de Abraham. Y las escrituras nos están diciendo que en ese tiempo las promesas no se cumplieron en sus días. Lo que Dios le prometió a Abraham no se cumplió en sus días. Lo que pasa fue que el Señor quiso probar la fe de ellos. ¿Ah? Les retardó la promesa o el cumplimiento de aquella promesa, pero su fe los llevó a no desmayar. Escúcheme, fe es la certeza de lo que se espera y la convicción absoluta o convicción de lo que no se ve. Es esa fe genuina la que nos lleva a concluir que lo que Dios nos ha prometido es ya una realidad. No es que se va a convertir en una realidad, ya es una realidad. Jeremías, por ejemplo, dijo: el Señor está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jeremías, aunque quedó depositado en un pozo donde iba a morir, sabía que Dios iba a hacer algo, porque conocía las promesas de Dios. ¿Ah? Está conmigo como poderoso gigante. Moisés se sostuvo como viendo, escúcheme, como viendo al invisible, como viendo a esas promesas, porque se sostuvo como viendo el galardón. Job, en medio de su angustia, de su agonía, de su espantosa enfermedad, dijo: yo sé que mi Redentor vive, y después de deshecha está mi piel. Después de deshecha está mi piel, en mis ojos veré a Dios y no le verá a otro. Pablo dijo: yo sé a quién he creído y sé que Él es fiel para guardar mi depósito para aquel gran día. Qué precioso. Ninguno de ellos pensó que Dios lo había abandonado. Entendieron que la promesa de Dios se demoraba un poco, pero la fe los llevó a creer que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Al contrario, su fe los llevó a declararse extranjeros y peregrinos, porque la fe los lleva a uno a vislumbrar una patria mejor. Abraham no era una persona cualquiera. No, Abraham era una persona riquísima, pero su fe lo llevó a pensar que sus riquezas terminarían tarde o temprano y que este mundo se acabaría para él y para sus semejantes, pero vislumbró otras riquezas duraderas, permanentes y eternas. Entonces, por tanto, no pensó dos veces en salir de Ur, su ciudad natal, para ir en pos de aquella ciudad que, aunque él no la conocía, que aunque él no la veía, la creyó de corazón, porque era Dios que se las prometía. Precioso, ¿verdad? Ahora, Dios no le estaba ofreciendo una ciudad mejor que Ur físicamente hablando. No, porque Ur era una ciudad terrenal, pero Dios en Cristo le ofreció una ciudad celestial. Por eso la Biblia los declara el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y para nosotros en este siglo que está para acabarse, Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador. Hebreos 11. Hay aquí unos términos en el verso 13
que me llaman poderosísimamente la atención y quiero citárselos a usted, aunque ya lo leímos al principio. Dice, conforme a la fe. No dice conforme a su intuición, porque el hombre era riquísimo, era un empresario, sabía qué le convenía y qué no le convenía, sabía qué producía y qué no producía, qué ganaba y qué perdía. Pero cuando Dios le hizo esta promesa, conforme a la fe, se fue. Creyó que era una empresa 1000 veces mejor, que había una ciudad 1000 veces mejor que Ur, que lo que Dios le ofrecía tenía muchísima más importancia que lo que dejaba. Por eso es que hoy, queridos hermanos, tenemos que sentarnos con cabeza fría y con honorabilidad y con rectitud a pensar, a meditar si lo que dejamos valió la pena para seguir a Cristo, porque eso es lo único que hará que podamos permanecer en el reino eterno. Él se murió sin recibir lo prometido, pero escúcheme, no se rindieron, no renunciaron, no se volvieron, no se fueron, no se descarriaron. Tenían una fe contundente, una fe que los llevó a suspirar, a enamorarse de las cosas de arriba, a vislumbrar por la fe una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y dice que la miraron de lejos. La fe los llevó a creer que aunque la promesa no se había cumplido, Dios la cumpliría en su momento. El verso 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Escúchame, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Escuche esto, porque añoraba, esperaba por la fe la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una ciudad que no la ha construido ningún ingeniero, por más especialista que sea. Es una ciudad que la construyó el mismo Dios. Bendito sea su nombre. ¿Ah? Aquí hay otra palabra, creyéndolo y saludándolo. La vieron por fe porque no se veía con los ojos del cuerpo. La vieron por la fe. Y eso mismo es lo que tenemos que hacer nosotros los cristianos de este siglo. Enamorarnos de las cosas de arriba, no de estas cosas de acá abajo, porque esto aquí no es sino farándula, fantasía, esto se acabará, pero lo que Dios nos ofrece permanece para siempre. La vieron por la fe. Esto mismo es lo que debe suceder a los verdaderos cristianos de hoy. Dije verdaderos cristianos porque el mundo se nos llenó de gente que asiste a una iglesia pero no son cristianos. Por la fe vislumbramos lo que Dios nos ha ofrecido. ¿Ah? Esas promesas fieles y verdaderas del Señor es la que debe llevarnos a considerarnos extranjeros y peregrinos. Lo nuestro, querida jovencita, querida hermana, queridos hermanos, amables oyentes, lo nuestro no está acá abajo. Esto se va a acabar tarde o temprano y de paso ya estamos vislumbrando el final incierto de este mundo corrupto, perverso, de este mundo que odia a Dios y a su palabra. Lo nuestro no está acá abajo. Tenemos una patria celestial mejor. Lo nuestro no termina aquí. No, lo nuestro está en Cristo. Allá tenemos nuestra esperanza, nuestra herencia, nuestros galardones, nuestra patria celestial, una ciudad donde el diablo no podrá entrar para hacernos más daño. Ese día que el Señor venga por nosotros a llevarnos a aquella gran ciudad, será la última pesadilla, será la última lágrima, será el último sufrimiento, será la última queja, porque nos habremos ido a la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Queridos hermanos, la invitación es a quitar la mirada de lo tangible y ponerlo en lo eterno. La invitación de hoy es a quitar la mirada de acá abajo y a ponerla en las cosas de arriba, si es que de verdad hemos resucitado. Y para estar resucitado hay que morir primero. Nosotros hemos muerto en las aguas del bautismo cuando fuimos bautizados para una vida nueva en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, y así recibir el poder del Espíritu Santo será el que nos lleva por el camino cierto a disfrutar de aquella patria que Dios, como Abraham, nos ha ofrecido a nosotros también. Que Dios nos bendiga, nos ayude y nos guarde y nos dé la gracia para creer que esto no es que Dios se ha olvidado ni que Dios se ha demorado, sino que está sustentando nuestra fe. Adelante con el Señor. Bendiciones. Un abrazo y Dios les bendiga.